Muy buenas noches, yo soy Américo Pilman y a nombre de la plataforma virtual Sociólogos Peruanos les damos la más cordial bienvenida al inicio del ciclo de presentaciones denominado Aportes Sociológicos. De esta manera, Sociólogos Peruanos apertura un nuevo espacio de presentación y difusión de publicaciones sociológicas que representan una contribución desde nuestra carrera a la sociedad, narrada por sus propios autores y comentada por destacados especialistas. En esta oportunidad nos complacemos en presentar el libro del sociólogo Eric Tejada titulado La revolución negada de Arequipa y otros ensayos de sociología urbana. Eric Tejada nos presenta en su publicación 3 ensayos de sociología urbana, narrados sobre hechos sociales suscitados en Arequipa, su tierra natal. Parte analizando el estallido social de junio de 2002, que movilizó a diversos actores sociales contra la privatización de las empresas eléctricas, siendo las palabras clave, entre otras, identidad arequipeña y relación Estado-sociedad. Para un mejor conocimiento del libro, dejamos la primicia de su contenido a nuestro amigo, colega y autor Eric Tejada. Y para los comentarios, a nuestra distinguida socióloga Patricia Salas. Cabe señalar que Eric Tejada Sánchez nació en Arequipa en 1984. Es sociólogo por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y máster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú. Ha publicado Ciudadanos del Sur, la ciudadanía suramericana en el proceso de integración regional. Asimismo, Una nación en disputa, el Yanacocha y el Ariete. Igualmente, Mariátegui, el eurocentrismo y la modernidad, y los movimientos sociales y la imposibilidad de la nación en el sur andino, el caso del 29 de mayo en Puno. Es editor del libro Movimientos Sociales y Democracia en el Perú, de hoy, Reflexiones a propósito de la gesta de Arequipa. Ha sido docente de la Universidad Privada Franz Tamayo de Bolivia. Vamos a dar pase al sociólogo Eric Tejada. Adelante, Eric. Muchas gracias a la plataforma Sociólogos Peruanos, al equipo de Américo, Pilman, de Roger, por la gentil invitación a compartir a través de este medio el trabajo que publiqué este año, este libro que se denomina La Revolución Negada de Arequipa y otros ensayos de sociología urbana. Quiero agradecer también la presencia de Patricia Salas, que va a tener a su cargo los comentarios a esta presentación. Quiero destacar, en principio, la importancia de esta plataforma de sociólogos peruanos en la que muchos de nosotros hemos podido encontrar no solamente recursos académicos, sino también discusiones que se han venido llevando a cabo. Y me parece importante destacar también que en estas discusiones se ha venido incorporando a sociólogos y sociólogas de todo el país, ¿no? Lo cual me parece un aporte realmente valioso para
enriquecer las diversas discusiones que se plantean desde nuestra profesión. Hechos estos agradecimientos, quisiera entrar ya un poquito en materia, quisiera pasar a presentar de manera muy breve y lo más ágil posible este trabajo. Este es un libro que se editó este año con el sello de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, mi alma mater. Es un libro que reúne 3 trabajos de sociología urbana que fueron escritos en distintos momentos, en distintos tiempos y que se han reunido aquí al cabo de algunos años para su publicación. El objeto de estudio del libro es esencialmente la sociedad arequipeña contemporánea desde distintas entradas, diversas entradas, ¿no? De manera más específica, podríamos decir que es un libro, es un trabajo que explora de manera un poco más profunda las subjetividades, las sociabilidades que se están generando, que están teniendo lugar en Arequipa ciudad en los últimos años, ¿no? Fundamentalmente subjetividades y sociabilidades políticas y culturales, ¿no? Hay 2 ensayos de los 3 que componen el libro que contienen, que recogen y discuten evidencia empírica porque son resultado de trabajos de investigación que se llevaron a cabo en su momento y un ensayo que es propiamente una interpretación y una discusión sobre un suceso histórico específico que voy a ir exponiendo con detalle un poco más adelante. Como decía, el libro se editó este año. Bueno, este es el libro. No sé si se ve. Este es el libro. Se editó con el sello de la Universidad Nacional de San Agustín y bueno, por la situación tan difícil que estamos atravesando, la distribución de la edición impresa ha sido en realidad imposibilitada, pero hay una edición virtual que está circulando de manera virtual, que está también en el repositorio de la plataforma Sociólogos Peruanos para que los investigadores o las personas interesadas en el tema puedan conocer el contenido y los aportes si es que acaso los tiene esta publicación. Bueno, dicho esto, quisiera reseñar de manera muy esquemática también un poco la temática y la estructura de los 3 trabajos que componen este libro. Y luego al final tratar de trazar algunas líneas que atraviesan los 3 trabajos y que pueden un poco sustentar la organicidad del libro, ¿no? El primero de los trabajos, que es el que da título a la publicación La Revolución Negada de Arequipa, es un ensayo propiamente acerca de los sucesos históricos que ocurrieron en el año 2002 en Arequipa, en torno a un conflicto social de grandes dimensiones, de gran magnitud, generado por la decisión del gobierno nacional en ese momento de privatizar las empresas generadoras de energía eléctrica de la región y la oposición y la resistencia que hizo en Arequipa un movimiento social a esa decisión de política pública. El ensayo traza 2 líneas centrales de análisis, ¿no? La primera tiene que ver con la gestación misma del conflicto desde la perspectiva del movimiento social, desde la perspectiva de las organizaciones que convergieron y de la corriente de opinión que generaron en Arequipa, que finalmente terminó imponiéndose
cuando el conflicto se resolvió. Y una segunda línea de análisis en este ensayo explora y discute la noción, el sentido de lo público que se posicionó, se desarrolló durante la secuencia de este conflicto. Entonces, digamos, son las dos entradas que discute el trabajo eh, y que plantea una suerte de balance, ya casi 20 años después de este suceso tan importante para la historia reciente de Arequipa, que tiene pues todavía lecturas encontradas y sentimientos también de distintos signos entre los arequipeños y arequipeñas. El segundo ensayo es un ensayo que está dedicado al estudio del movimiento de pobladores urbanos en Arequipa. Es una suerte de síntesis de la tesis con la que yo obtuve mi licenciatura en Sociología en la Universidad de San Agustín. Eh, y aquí me gustaría aclarar que la denominación de pobladores que se utiliza no entraña aquí ningún juicio de valor con relación a otro tipo de denominaciones como vecinos o ciudadanos, ahora que tenemos, y en buena hora, tanto cuidado con el manejo de determinados términos, sino que enfatiza básicamente la acción del poblamiento, es decir, de la acción de la habilitación y la incorporación de nuevos territorios al espacio urbano. Entonces, ese es un ensayo sustentado en esta investigación que realicé yo hace algunos años en las organizaciones de pobladores urbanos y que por lo tanto recoge algunas evidencias empíricas desde un enfoque cualitativo para extraer algunas conclusiones eh, en torno a los ejes de análisis del trabajo, que al igual que en el caso del primer ensayo, son fundamentalmente dos. El primero tiene que ver con una aproximación descriptiva al movimiento de pobladores urbanos contemporáneo en Arequipa, y en consecuencia busca caracterizar un poco este movimiento, este actor colectivo, ¿no? Entonces, esta primera línea de análisis explora las especificidades de la acción colectiva al interior de este movimiento. Y por ejemplo, tiende algunas aproximaciones, algunas miradas, algunos temas recurrentes cuando se explora la acción colectiva. Por ejemplo, se plantea una discusión en cuanto a la naturaleza del comunitarismo que tiene lugar en estas organizaciones, ¿no? Eh, Básicamente lo que se advierte en el estudio es que se trata de un comunitarismo más bien eh, pragmático hasta cierto punto, ¿no? Un recurso volitivo, no necesariamente esencial como en otro tipo de movimientos, eh, y que tiene pues una dimensión fundamentalmente estratégica, ¿no? Para la consecución de los fines que procuran estas organizaciones, los cuales a su vez están fundamentalmente determinados por las necesidades de estas comunidades de pobladores que hay en las periferias urbanas de la ciudad. Otro elemento de análisis dentro de esta línea de exploración tiene que ver con la estructuración de la acción colectiva, ¿no? Lo que en el estudio, en el libro, se denomina la construcción de una suerte de institucionalidad subalterna, ¿no? Se dialoga un poco con estos conceptos de la subalternidad y todas sus implicancias, aunque en realidad el marco teórico del estudio es más bien ecléctico, ¿no? Como podrán advertirlo quienes tengan a bien revisar el libro con un poco más de detenimiento. En todo caso, la exploración de, de esta suerte de institucionalidad subalterna
se detiene menos en las formalidades de las instancias que se crean, que se generan, y en virtud de este enfoque cualitativo que se desarrolla, se detiene un poco más en las interacciones cotidianas, ¿no? En los detalles de esa interacción que tiene al interior, que tienen al interior del sujeto colectivo las personas que lo integran, ¿no? Y, y que lo sustentan. Un tercer elemento de interés en el marco de esta caracterización también lo tiene la relación que establece el movimiento de pobladores urbanos, o las organizaciones de pobladores urbanos con el Estado, con las agencias estatales en el terreno concreto. Ese también es un elemento importante, del cual se desprende de alguna manera la segunda gran línea de análisis que hay en este trabajo, que tiene que ver con la discusión con un poco más de profundidad de la relación entre Estado y sociedad que tiene lugar en los sectores populares, específicamente en las periferias urbanas, vista a partir de esta aproximación desde el movimiento de pobladores urbanos, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay una discusión, si se quiere, un poco más teórica, más abstracta, si vale la expresión, aunque en realidad no es una discusión que se divorcie de la evidencia concreta que se ha recogido, sino que más bien busca introducir estos elementos empíricos para sustentar una discusión que yo diría es una lectura de contrastes. Por ejemplo, eh, se ha reconocido en la caracterización del movimiento de pobladores eh, la construcción de una suerte de sociabilidad comunitaria, estratégica, pragmática, para la consecución de sus objetivos a través de la acción colectiva. En esta parte del trabajo se plantea una lectura, en, un contrapunto entre esta sociabilidad comunitaria que se genera en el movimiento con, por ejemplo, el proceso de individuación, ¿no? Que es la forma típica de la modernización occidental, ¿no? Y que también es un fenómeno, eh, digamos, que funciona como telón de fondo, ¿no? No solo en la sociedad arequipeña, en la sociedad peruana en general, eh, a tenor de los procesos de modernización que hemos conocido en las últimas décadas. Entonces, hay esta lectura, esta discusión en torno a cómo se relacionan, qué problemas se reconocen, qué potencialidades eventualmente eh, entraña la generación de una sociabilidad más bien comunitaria en este tipo de movimientos, vis a vis el proceso de individuación que inevitablemente, lo pongo igual entre signos de interrogación, entraña los procesos de modernización a la manera occidental que también tienen lugar en nuestras sociedades. De igual manera, y vinculada con esta discusión y con esta lectura de contrastes a la que estoy haciendo referencia, eh, se discute también en el trabajo la naturaleza de la interacción real y concreta de los actores sociales, del sujeto colectivo, del movimiento de pobladores con las agencias estatales, vis a vis el paradigma, eh, digamos, normativo de la ciudadanía, ¿no? Es decir, cuál es la relación ideal que debería establecerse entre Estado y sociedad, entre los individuos y el Estado, y cuál es la relación que en los hechos se termina
produciendo a partir de estas interacciones que en el caso específico del estudio están situadas en el ámbito del poblamiento de las periferias urbanas de la ciudad de Arequipa, ¿no? Entonces, digamos, esta segunda línea de análisis engloba, como digo, esta lectura de contrastes y plantea pues una discusión a nivel un poco más teórico sobre las evidencias que recoge la primera parte del estudio. Y bueno, llegamos al tercer ensayo, que es un trabajo que aborda en realidad uno de los temas más discutidos, si se quiere, en Arequipa, ¿no? A todos los niveles, a nivel académico, a nivel periodístico, a nivel coloquial, en las familias, en los grupos de amigos, que tiene que ver con la identidad local arequipeña, ¿no? Es un estudio que también se sustenta en algunas evidencias que fueron recogidas a través de grupos focales, en un estudio que realizamos hace algunos años también. Eh, y que está básicamente referido a tratar de identificar, y ese es el nombre del ensayo, cuáles son las identidades culturales emergentes en la Arequipa contemporánea, ¿no? En el espacio urbano de, de la Arequipa ciudad, ¿no? Entonces, el estudio está estructurado, digamos, en tres partes. La primera hace una revisión muy sucinta sobre las discusiones, algunas francamente agrias, en torno a la identidad local, arequipeña, específicamente local, ¿no? Porque estamos hablando de la Arequipa ciudad más que de la Arequipa región. Y la asume en todo caso como un asunto problemático, ¿no? Eh, el tema de la identidad no como un constructo cerrado, no como un producto cultural acabado, sino más bien como un asunto problemático que está tensionado permanentemente hoy por varios elementos concurrentes, como por ejemplo una fuerte tradición identitaria local, ¿no? Que ha generado pues un costumbrismo muy rico y muy realmente que contiene una serie de elementos muy potentes, ¿no? Que van desde la gastronomía, la música, etcétera, pero que también tiene otros componentes, ¿no? Como una pretendida raigambre hispanizada, ¿no? A pesar de que se trata de un producto cultural claramente mestizo, ¿no? Eh, y además de esto hay otros factores que contribuyen también a tensionar este fenómeno, como las transformaciones que genera la migración interna en todo el país y también en Arequipa, ¿no? Y la generación de focos de conductas como el racismo y la discriminación que tienen lugar en diferentes espacios urbanos con relación a la población que va llegando desde el campo, ¿no? Desde el espacio rural eh, de los años 50 en adelante. Entonces se trata de este asunto de la identidad cultural, de un tema problemático, sacudido, tensionado, y que repercute en distintas áreas de la vida de la ciudad. No es solamente, digamos, un debate este, antropológico. Este asunto de lo identitario tiene repercusiones en la vida social, en la vida cultural, en la vida política de la ciudad, ¿no? Entonces, sustentado en estos hechos, en estos elementos, es que se plantea como importante reconocer cuáles son o cuáles serían las identidades emergentes
identidades culturales de los sujetos sociales que hoy por hoy conforman la sociedad arequipeña, ¿no? Entonces, la segunda parte del ensayo hace justamente un esbozo a partir de la evidencia que se recoge de cuáles podrían ser eh, cuáles son en principio los elementos que nos permitirían hablar de identidades culturales emergentes, ¿no? Y cuáles serían las manifestaciones que estas manifestaciones culturales tienen hoy por hoy en el espacio urbano de la ciudad de Arequipa. Y bueno, la tercera parte del trabajo desarrolla de manera muy breve una discusión en torno a las posibilidades de consolidación de estas identidades culturales emergentes, habida cuenta de lo que mencioné hace algún momento, ¿no? Una tradición muy arraigada, algunos códigos culturales que parecen invariables, pero también, por otro lado, una composición social, cultural mucho más rica, mucho más diversa y sobre todo la inquietud y la decisión y la voluntad de los ciudadanos y ciudadanas de incorporarse plenamente al espacio local también en términos culturales y en ese sentido, el estudio plantea explorar cuáles son las potencialidades de encontrar un repertorio de códigos culturales que permitan pues reconocer de manera más diversa, más abarcadora, más acorde con los tiempos, la diversidad de quienes viven hoy por hoy en la ciudad de Arequipa. Entonces, esos son, digamos, grosso modo, son los trabajos que integran la publicación, ¿no? Eh, y bueno, dado que este ciclo en el que gentilmente eh, la plataforma de sociólogos peruanos nos ha invitado, se denomina el ciclo de aportes sociológicos. eh, yo no sé si este trabajo tenga algunos aportes, pero si acaso los tiene, probablemente tengan que ver con los elementos que quisiera reseñar a continuación. En primer lugar, creo que, bueno, es evidente, no, más o menos evidente que hay por lo menos la intención de aportar algunas ideas, algunas evidencias para la caracterización de la sociedad arequipeña contemporánea, que creo que eso va de suyo, desde el título del libro a, hasta la primera ojeada de cada uno de los trabajos, ¿no? Pero creo, y como, digamos, como autor del trabajo, esa, un poco ha sido la intención también, eh, que se trata de plantear, de recoger y de lanzar algunos insumos para debates que van más allá de lo que tiene que ver estrictamente con la sociedad arequipeña, ¿no? Y tal vez haya, como digo, algunos insumos para discusiones un poco más amplias, como por ejemplo las que tienen que ver con la construcción del sentido de lo público desde los movimientos sociales, específicamente desde los movimientos sociales urbanos, o desde la cultura local, urbana, ¿no? Entendía la cultura como un espacio simbólico, compartido, ¿no? En el que es posible encontrar elementos de reconocimiento mutuo, ¿no? Y de agregación para los integrantes de una comunidad determinada, ¿no? Entonces creo que podría encontrarse en este trabajo algunos elementos quizá desperdigados pero presentes al fin para discutir, por ejemplo, este tipo de ideas o para eh, problematizar, por ejemplo, también las complejidades del proceso de modernización al que hacía yo alusión hace algunos minutos, ¿no?
cómo se ha venido experimentando, pero además cómo se ha venido construyendo, ¿no? Porque este no es un proceso al que los sectores, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de los pobladores urbanos, los sectores populares hayan sido ajenos, ¿no? Sino que han tomado parte de una manera específica, ¿no? Y han orientado de alguna manera y han reinventado de múltiples maneras estos procesos que están asociados con la modernización de la economía, la introducción de nuevos patrones de consumo, la generación de nuevos espacios urbanos, eh, en los que se recrean también sociabilidades de otro tipo, eh, etcétera, ¿no? Y entonces, como digo, tal vez podamos encontrar también en el trabajo algunas ideas para explorar la naturaleza de esos procesos que han venido modelando y remodelando nuestras sociedades eh, en ciudades como Arequipa, ¿no? Y por supuesto creo que hay otro gran tema que ha sido de manera personal eh, centro de mi interés durante muchos años, desde que era estudiante universitario, que tiene que ver con la relación entre Estado y sociedad, ¿no? La, la persistencia de ciertas brechas, ¿no? Los mecanismos que nos planteamos para poder acortarlas, para resolverlas, ¿no? Y que creo que también hay algunos elementos en el libro, eh, quizás sobre todo en el primer y en el segundo ensayo, para poder replantearnos esta discusión que es una discusión omnipresente y que es de la mayor importancia para nuestra convivencia como sociedad, ¿no? Entonces, creo que además digamos, de los aspectos específicos referidos a lo que tiene que ver con Arequipa, puede plantearse a partir a propósito de este libro, algunas discusiones sobre estos temas que acabo de mencionar, ¿no? La particularidad del trabajo es que esos temas más amplios están vistos desde la perspectiva de la sociedad local arequipeña, ¿no? Este libro es también un intento de sociología regional, que creo que es también importante hacerlo, aunque yo salí ya de Arequipa hace mucho tiempo, pero eh, creo que sí es reconocible una mirada distinta de los sociólogos y los académicos de ciencias sociales que miran desde las regiones y que pretenden, y además legítimamente, leer el país desde las especificidades, las particularidades y las realidades de cada una de las sociedades locales y regionales, ¿no? Entonces, esa también es una pretensión del libro y, y me parece que también es importante mencionarlo. Y bueno, para cerrar un poco esta presentación, eh, la última gran pretensión del libro es la pretensión que tenemos todos creo, cuando eh, llegamos a la universidad y optamos por estudiar alguna carrera de ciencias sociales, y es que los aportes que se hacen desde el ámbito académico puedan tener una repercusión, eh, digamos, en la manera como entendemos nuestras sociedades, pero sobre todo en las estrategias que nos trazamos y en los recursos de los cuales echamos mano para poder resolver los problemas que tenemos y poder atender las necesidades que tenemos como sociedades, ¿no? Entonces, esa es una pretensión muy básica, pero creo que también es importante, ¿no? Es, esta dimensión utilitaria del trabajo académico, ¿no? Eh, que no se encierren estas discusiones solamente en intercambios académicos, sino que tengan alguna repercusión y alguna incidencia para poder eh,
como digo, resolver los temas que tenemos pendientes, suturar las brechas que persisten en nuestros distintos procesos y poder ir mejorando las condiciones de nuestra convivencia como sociedad. Entonces, de manera esquemática, pero quizá no tan breve, esa ha sido la presentación del contenido del libro. Y una vez más, les agradezco muchísimo a Américo, a Roger y a todo el equipo de la plataforma de sociólogos peruanos por haber tenido a bien considerar este trabajo académico dentro de este ciclo de presentación de aportes de sociólogos peruanos. Gracias. Muchas gracias, Eric, por tu brillante presentación. Ahora es el turno de Patricia Salas, quien nos brindará sus comentarios. Pero antes quiero señalar que Patricia es socióloga de profesión. Se desempeña en la docencia universitaria en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, en las áreas de metodología de la investigación, teorías sociológicas, democracia y ciudadanía, y como investigadora y consultora en desarrollo social, políticas sociales y gestión pública con énfasis en educación e infancia. Realizó acciones de movilización y formulación de políticas sociales en diversos ámbitos, tales como la Mesa de Lucha contra la Pobreza en Arequipa el año 2001, el Consejo Nacional de Educación del Perú entre los años 2002 y 2010, siendo su presidenta en el periodo 2004-2008, en el Grupo de Inversión por la Infancia, el Colectivo por la Educación en Arequipa y el Colectivo Educación e Igualdad, entre otros. Participó en la movilización, formulación e incidencia para el Proyecto Educativo Nacional que se aprueba como política de Estado el año 2007. Desempeñó el cargo de ministra de Estado en el Despacho de Educación en Perú en el periodo 2011 y 2013. Bienvenida, Patricia. Buen día con todos, con todas. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con Eric Tejada la presentación de su libro. No pude estar en la primera presentación, lamentablemente, y agradecer la invitación de sociólogos peruanos y felicitarlos por empezar su ciclo de presentación de trabajos sociológicos, precisamente con este libro de Eric Tejada, titulado La Revolución Negada de Arequipa y otros ensayos de sociología urbana. Él ha hecho una exposición breve, pero creo que bastante clara de su trabajo. Entonces, yo quisiera relevar algunas cuestiones que, si bien no están estrictamente escritas en el libro, espero que lo que provoque sean ganas de leerlo. La primera es que efectivamente, como él dice, son tres entradas diferentes. Una desde la identidad, la otra desde cómo se organiza la población urbano marginal de Arequipa y se relaciona con el Estado para conseguir sus objetivos de desarrollo. Y la tercera tiene que ver con una movilización social muy, muy fuerte que tuvimos, que él denomina la gesta de Arequipa, ¿no es cierto? Son efectivamente tres entradas, pero creo que son tres entradas que, si bien permiten una reflexión diversa sobre lo que es Arequipa, la Arequipa de hoy, se sitúan desde un mismo lugar. Desde el lugar de las poblaciones populares, desde el lugar de lo subalterno, desde el lugar de quienes están peleando en el día a día por no ser parte de las carencias y por ejercer su derecho a ser parte del desarrollo, de la vida, de su propia posibilidades de vivir bien, ¿no es cierto? Entonces, repito, sí son tres entradas, pero creo que están situadas en este caso en una ciudad de provincia, en una ciudad intermedia, pero también en la lógica social desde la perspectiva de lo popular, con todo lo que eso puede significar, por supuesto. Y hay otro elemento importante en el texto que particularmente me parece muy útil, y es que
retoma una discusión que de muchas maneras se ha dejado de lado, que es la entrada a lo político. En los tres textos, de diferentes maneras, la reflexión política, la reflexión acerca de cómo se organiza el poder, tanto en el sector popular como en el Estado, tanto en la lógica estricta de cómo obtenemos reivindicaciones o recursos del Estado, o cómo tenemos acceso a los bienes simbólicos de la sociedad a través de la identidad, por ejemplo, está presente la discusión de que hay relaciones de poder y que por lo tanto se requiere de una reflexión política y se requiere de una mirada que trascienda lo particular y por supuesto trascienda lo estrictamente técnico. Entonces, logra desmarcarse de las discusiones tecnocráticas acerca de por qué hay conflicto, por qué no hay conflicto, por qué hay identidad, por qué no hay identidad, o por qué una organización social funciona así o así, sino que la pone en esta perspectiva de mirar el interés desde un actor específico y en una lógica de relaciones de poder que están permanentes en la sociedad y que, como decía hace un rato, hemos tendido a invisibilizar para decir que lo técnico y que la comunicación son las únicas cosas que podrían sacarnos de los conflictos o de los problemas. Entonces, efectivamente, se trasciende de esa manera y como él mismo lo dice en su presentación y el libro, pretende problematizar. Y eso es un ejercicio útil porque en esa problematización, que de entrada invade lo político, también está recogiendo la observación de lo que pasa, pero las discusiones teóricas y en algún caso en el de las identidades también las discusiones locales. Entonces, la discusión teórica nos permite también una mirada más profunda, nos permite desmenuzar mejor los hechos para imaginarnos nuevas preguntas y también imaginarnos otro tipo de derroteros respecto a cómo, quiénes y desde dónde podrían haber actuado, de qué maneras, o cómo, quiénes y desde dónde podríamos seguir trabajando estas situaciones de diferentes maneras. En todo lo que es el problema de la identidad arequipeña, para quienes nos conocen a los arequipeños saben que andamos orgullosísimos de nuestra tierra, nos admiran y a la vez nos acusan ese amor al terruño que tenemos, porque en unos casos resulta efectivamente un bien que se puede tomar como parte de elementos movilizadores que le dan energía a la sociedad o la población para un emprendimiento cualquiera, y sobre todo en lógica de desarrollo, pero también se le mira como un elemento de excluyente, ¿no? En donde yo soy, tú no eres, y es esta parte en la cual Arequipa entra en conflicto frente a los procesos migratorios tan fuertes que hemos vivido, la verdad, desde los 40, pero que en las últimas décadas han tenido el matiz importante de hacerle sentir a la ciudad de Arequipa su presencia como otras entidades culturales. Entonces ahí yo leo el texto de Eric y me gusta la trama por la que camina para preguntarles primero a los que han escrito sobre eso en la discusión previa que pone, qué es lo que están viendo en esta situación de remirar la identidad de Arequipa ahora en el siglo XXI. Perdón. Y luego preguntarle a la gente qué les hace a ellos sentir o qué les provoca decir acerca de cuál es su identidad o, como él bien dice, cómo se manifiesta esa identidad
y qué implica para ellos. Y es un elemento bastante interesante el contraste que hay respecto a lo que los que han escrito algo están discutiendo, que es un escenario de discriminación muy, muy fuerte, que llega a ser hasta grotesco en algunas de las expresiones, y por el otro lado, los actores mismos, que serían las víctimas de esa discriminación, reconocen las particularidades de su identidad, reconocen su proceso de querer ser parte de la identidad arequipeña y saber que no va a ser la misma que la vieja identidad a la que llaman la tradicional Arequipa de antaño, ¿no es cierto? Pero no logran entrar en la lógica de mirar lo que significa la discriminación. La discriminación no solo como el elemento simbólico de sensaciones de me miró mal, me insultó, sino también la discriminación en la lógica de tener los derechos iguales a todos y todas en la ciudad. Entonces la pregunta en esta situación tan diversa, tan nueva, digamos, desde el punto de vista de la reflexión que nos plantea Eric, es si necesitamos una identidad. ¿O para qué necesitamos una identidad? ¿O por qué tenemos que esforzarnos en entramar algún tipo de identidad que nos haga decir a todos que somos así o asá, ¿no es cierto? Y no reconocer la diversidad y el valor de la diversidad que hay hoy en esta ciudad. ¿Cuál es el elemento que articula esta identidad con, por ejemplo, la posibilidad de pertenencia? Y sí seguiría discutiendo con él, o invitaría a que otros investigadores sigan discutiendo desde el trabajo de Eric, es cuánto los procesos identitarios acercan o no a los procesos de cohesión social. Sabiendo que cohesión social es una aspiración de las sociedades para poder funcionar en la lógica de tener proyectos compartidos, ¿no? El futuro tiene que ser un proyecto político de alguna manera y tiene que haber algo de compartido en común del conjunto, pero reconociendo también que el común no es parejo, no es homogéneo, no es coherente, sino está lleno de contradicciones. Y mucho más si estamos en una sociedad en donde la desigualdad social, la desigualdad económica y la desigualdad en el acceso a lo simbólico, que es la identidad, y a el poder, es el pan de cada día. Entonces, ¿cómo juega el factor identidad en este conjunto de construcciones? O mejor, dejamos que esto siga fluyendo y lo trabajamos de otra manera. No tengo la respuesta, solo tengo la pregunta, Eric, y la invitación a que otros investigadores, a partir de esta conclusión que tú tienes en el trabajo, puedan seguir desarrollando esta situación, porque para Arequipa el término identidad es muy, muy, muy valorado. Entonces tenemos que pensar si le vamos a seguir dando valor o si por el contrario tenemos que resignificarla, o si por el contrario tenemos que dejar de prestarle tanta atención, ¿no es cierto? En el otro trabajo, que es el de los movimientos populares urbanos, se concentra en un elemento que es muy, muy importante, que podría ser la forma en que los sectores populares de una ciudad, él habla de Arequipa, pero fácilmente esto es, creo, extendible a casi todas las ciudades del Perú, sobre todo las ciudades intermedias, en la forma, decíamos, en que los sectores populares acceden al poder cuando ya no hay una trama institucional nacional que haga que las representaciones, sea por organizaciones y a través de partidos políticos, funcionen. Hace muchos años en el Perú, en muchos países de América Latina también, la institucionalidad política, la democracia representativa basada en partidos, se rompió, se perdió.
Y también perdimos la organización social que producía las representaciones sociales clásicas, ¿no? Los sindicatos obreros, incluso las representaciones comunitarias de comunidades campesinas o a nivel urbano. Entonces, sin embargo, en las zonas urbanas marginales, más marginales, las que están más al margen que todas, se sigue apelando a la organización propia como el instrumento a través del cual el individuo, que es el ciudadano, sujeto de derechos, en la lógica de la democracia liberal en la que vivimos, ¿no es cierto?, el que se acerca al Estado a pedir su derecho. Pero en este caso no funciona. Entonces, no hay la ruta por el cual un ciudadano de pie, en un lugar nuevo, en donde no hay nada más que arenales, puede conseguir luz, agua, transporte público, etc. Su única ruta parece ser la organización. Entonces, es útil y ilustrativo lo que hace Eric, es meterse en una organización a mirar cómo funciona y no contarnos desde las generalidades o las abstracciones preconstruidas desde el deber ser del funcionamiento, sino desde la cotidianidad de su ejercicio, ¿no? Y está mirando cómo se desenvuelve una asamblea, está mirando los registros de las actas de esas asambleas, y a partir de ahí está construyendo abstracciones que nos llevan a algunas categorías interesantes, como esta del ágora, que genera que este espacio de organización popular de los pobladores de urbanizaciones nuevas tienen su propio espacio público, pero a la vez es un espacio que es privado respecto al conjunto del resto de la sociedad. Pero ese espacio es de una intensa práctica democrática, de la deliberación democrática, como él llama, y le permite construir un para todos, un desde nosotros, y reconocer el ellos, o en este caso reconocer el Estado. Y reconocer el Estado en su infinita incoherencia, ¿no es cierto? Porque claramente no hay una lógica institucional. Esta es la ruta institucional, entonces presentamos este oficio acá, el procedimiento va a ser este y el resultado va a ser aquello, ¿no? Tiene que haber un abanico de posibilidades en las cuales ellos van a conseguir sus objetivos. Va a ser el gobierno local, va a ser el gobierno regional, va a ser el congresista. Sería interesante ver en Lima cómo es esto, en donde además están los ministros como una posibilidad de acceso directo a los recursos. Entonces, esa institucionalidad intermedia entre el individuo y el Estado creo que es digna de seguirse explorando. ¿Cómo es digno de seguirse explorando? ¿Cuáles son o serían las condiciones en las cuales esta institucionalidad puede seguirse fortaleciendo o seguirse desarrollando más allá o después de haber conseguido los objetivos? Porque como él lo dice en el texto, y hay mucha evidencia sobre eso, cuando la población consiguió la luz, consiguió el agua, consiguió el transporte, las veredas y las pistas ya están más desarrolladas, la fortaleza y la cohesión de esa organización empieza a desaparecer y empieza cada uno a hacer su vida, perdiéndose todo este potencial organizativo del que se hablaba, como mediador entre el individuo y el Estado, en un tipo especial de comunitarismo que él discute de una manera muy interesante en el texto, ¿no es cierto? La verdad es que en estos momentos creo, en etapa de COVID, esta hubiera sido una excelente ruta, por ejemplo, para trabajar instrumentos de política en salud pública que permitieran organizar o aprovechar o utilizar las organizaciones sociales como la ruta de acceso al individuo, tanto para los elementos estrictamente sanitarios como para la solidaridad necesaria en lógicas de cómo encontramos nuestros ingresos, cómo accedemos al bono, cómo
logramos seguridad alimentaria básica, ¿no es cierto? Las poblaciones han resuelto a través de su solidaridad y esa pulsión comunitarista de la que habla Eric, organizando ollas comunes, ¿no? Pero si tuviéramos toda esta organización más en la lógica que él describe en el texto, creo que para los ciudadanos y ciudadanas y para la sociedad entera hubiera sido más efectivo una forma de salir adelante en una situación de crisis como la que estamos viviendo en este caso, ¿no? Entonces, ahí creo que merece replantearse las preguntas desde las conclusiones. Las conclusiones que toma Eric, replantearse las preguntas para ver en perspectiva cuáles son como los siguientes pasos, ¿no? ¿Qué es lo que, o no hay posibilidad? A lo mejor esa forma de organización social, esa forma de generar un espacio público para acceder a los bienes públicos, que son los que va a administrar el Estado, se va a agotar en esa única en ese único proceso de conseguir el equipamiento urbano que implica tener un nuevo asentamiento urbano, ¿no es cierto? Entonces, y si por el contrario hay probabilidades, en qué condiciones, de qué situaciones estamos hablando para que ello suceda. Quiero terminar con el primer ensayo, es lo mismo que hice en la presentación, que es el de la gesta de Arequipa, porque es el más político de todos, siendo que, en mi opinión, como les decía, los tres abordan la reflexión también desde la política. Y es un elemento que a mí en particular me llama mucho la atención en el conjunto del análisis que se hace, es la decisión que toma el FACA, que es el frente que lleva adelante la gesta, de no favorecer los liderazgos y los protagonistas de sus líderes. Eso me parece una decisión sumamente importante por muchas razones. La primera es lo importante que es el acto de renunciamiento para mantener la unidad del movimiento. Entonces, cada uno de nosotros renuncia a su protagonismo individual o colectivo de mi propia organización, porque cada uno de ellos representa otras organizaciones, para lograr la cohesión del movimiento y así poder avanzar. Y en ese sentido funciona. Pero sin embargo, a la hora de tener la vocería suficiente para negociar ya con el Estado el objeto mismo de la lucha, que es evitar la privatización de las empresas generadoras eléctricas, tienen que recurrir a un personaje externo, que es el alcalde de Arequipa en ese momento, y endosarle la representación. Esa es una ruta digna de ser explorada con mucho, mucho más cuidado. Es posible, como él mismo dice en el texto, que eso era indispensable para que la representación, comillas, estrictamente popular que tenía el FACA pudiera involucrar la representación de clases medias que, si bien se habían sumado a las protestas, eventualmente podían no sentirse representadas por los líderes de FACA, y el alcalde de Arequipa sí podía representarlo. Esa es una posibilidad interesante que como estrategia también puede ser interesante. Pero nos plantea la pregunta entonces que los liderazgos populares nunca van a poder ser, por ejemplo, los alcaldes de Arequipa. Los gobernadores regionales no van a tener la posibilidad de ser el líder del conjunto de la población de la ciudad. Esa es una pregunta que a mí me preocupa mucho. Como me preocupa la ausencia de liderazgos fuertes que quedó después de ese proceso. Hoy día en Arequipa no reconocemos algún liderazgo mínimamente interesante para nada, ¿no es cierto? Ni para elegir alcalde, ni para ninguna otra representación, ¿no? Entonces, ¿cuán costoso fue esta decisión
de no saquemos adelante los liderazgos del FACA para los posteriores procesos que había que seguir liderando en Arequipa. Entonces, funcionó muy bien, repito, en la lógica de conservemos la cohesión, pero me pregunto, digamos, en lógica de histórica o estratégica, si quieren, a futuro, ¿cuánto le está costando eso a Arequipa el haberse quedado sin líderes populares legitimados por el éxito de esta lucha, ¿no? A nivel nacional y en la propia Arequipa, quien se reconoce como el líder de la gesta y el que la llevó adelante y la llevó hasta el final es al entonces alcalde de Arequipa, el doctor Juan Manuel Guillén Benavides, ¿no? Entonces, eso hay que repensarlo, porque entonces o de verdad los sectores populares no van a tener ninguna posibilidad de tener un liderazgo más representativo del conjunto de la ciudad o de la sociedad, ya no hablemos solo de la sociedad de la ciudad de Arequipa, y van a tener siempre que endosar su liderazgo y van a seguir haciendo incidencia, o tenemos que ir encontrando y forjando rutas para que esos liderazgos crezcan, se fortalezcan y puedan hacer la representatividad, en este caso de lo subalterno, en una lógica de construcción democrática, republicana, como llama la atención Eric en el texto. Son estas algunas de las reflexiones que a mí me provoca el texto. Algunas hemos conversado con Eric de muchas maneras. Algunas otras hay que seguir explorando y como decíamos en una conversación anterior con él, eventualmente pueden ser la agenda de posteriores investigaciones y que espero que los oyentes o la audiencia de sociólogos peruanos tome el reto de asumir algunas de estas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por tus comentarios. De esta manera estamos llegando a la culminación de la presentación del libro y para ello vamos a dar pase para sus palabras finales al sociólogo Eric Tejada. Adelante, Eric. Bueno, una vez más quiero reiterar mi más sincero agradecimiento al equipo impulsor de la plataforma Sociólogos Peruanos, a Américo Pilman, a Roger Pilman y a todas las personas que toman parte en este valioso esfuerzo. Me siento muy honrado de haber podido tener aquí un espacio para poder compartir con el público y los colegas que siguen esta plataforma, este libro que hemos comentado. Y luego de reiterarles una vez más mi agradecimiento, quiero invitar al público a que sigamos acompañando este importante esfuerzo y que sigamos aprovechando los recursos que nos pone a la mano esta importante plataforma. Muchas gracias también a Patti Salas por habernos acompañado en esta presentación y buenas noches con todos y con todas. Gracias, Américo. Gracias, Roger. De esta manera hemos llegado al final de la primera edición del espacio denominado Ciclo de Aportes Sociológicos. A nombre del equipo que conforma la plataforma virtual Sociólogos Peruanos, agradecemos su participación y los invitamos a seguir visitando nuestros espacios virtuales y estar atentos de las próximas novedades que estaremos publicando. Nos vemos pronto.